sábado edición especial de 10 a 11 de la noche y en la madrugada de 4 a 5 con Jesús Soria. Busque y compare. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el oído está cobra. Pero que muy buenas. Bueno, pues hoy es la víspera de un partido amistoso que juega mañana la selección española de fútbol en Valencia. Es un partido frente a Escocia a las 10 de la noche en el campo de Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia. Y es un partido amistoso en el que el nuevo seleccionador Luis Aragonés ya ha adelantado la alineación y quiere proteger un poco a Raúl, que mañana, en principio, no va a jugar después que el domingo pasado recordaréis que se retiró lesionado en Mallorca. El próximo miércoles la selección juega en Bosnia, me parece que es a 10 o 20 kilómetros de Sarajevo. Y ya es partido oficial, ya es partido clasificatorio para el Mundial de Alemania que se va a jugar en junio del 2006. Ahí es posible que vuelva a jugar Raúl con la selección, o no. Pero en todo caso, esa es la discusión de aficionados que hay en la calle, que es una discusión de aficionados, que tienen todo su derecho a hacerlo. No es un problema que se haya inventado la prensa, como decía ayer Puyol y Reyes. Es admirable y seguramente que también es justo que los jugadores en público defiendan a Raúl como lo están haciendo, ¿no? Pero que Raúl ahora deba ser titular o no en la selección es simplemente una discusión de aficionados que está en la calle, de la cual se hace eco la prensa. Eso es así. Y como eso es así, el debate de este jueves, que recuperamos otra vez, va a ser precisamente ese. Raúl, titular o suplente ahora en la selección. En el 900-100-800 lo discutimos, si queréis, a eso de la una. Va a ser después de una conversación que tengamos con el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabetsky, que está aquí con nosotros, porque hay muchas cosas que preguntarle y nos tiene que explicar cuál es el proyecto de deportes que este gobierno tiene para este país en los próximos años, ¿no? Porque tenemos que mejorar muchas cosas, eso es evidente, que van desde la salud de los deportistas, a los que en algunos sitios están envenenando con el doping, y además los envenenan para que rindan como animales en vez de como seres humanos, hasta la tranquilidad económica que tienen que tener muchos deportistas para poder dedicarse a hacer deporte tranquilamente con una beca segura, porque estamos invirtiendo en medallas. Hay que invertir en deporte y hay que sembrar muchas ilusiones, pero con otros horizontes, y hay que liberar a este país, al deporte de este país, de tantos parásitos. Mañana Villar quiere hacer pública la convocatoria de elecciones a la presidencia, en la que lleva ya 16 años. 16 años lleva Villar metido en esto, va para 17. Quiere convocarlas para el día 26 de noviembre, aunque ni siquiera se lo ha comunicado todavía a su junta directiva. Se lo comunico yo desde aquí a todos los directivos de la federación. El día 26 quiere convocar las elecciones el Angelito. Aún no está formada la asamblea. Hombre, es muy triste, lo estábamos discutiendo ahora en la redacción, es muy triste que al presidente del fútbol de este país lo vayan a elegir poco más de 160 personas. Teóricamente, si hay una asamblea de 160, dicen que lo van a alargar a 20 más, bien, pues entonces serían 180. Imaginaos que al presidente de este país lo eligieran 180 personas. 160 personas, muchas de ellas ya están domadas, son las que van a elegir al presidente del fútbol de este país para los próximos 4 años, y lleva ya 16 antes. No sé, desde luego te pregunto y dices, ¿qué se puede esperar de este hombre y de los secuaces que le mantienen ahí imputados en un caso de malversación de fondos? ¿Qué se puede esperar de todo esto? Porque iba a seguir Padrón y toda la jarfia esta. El Borrás del Barrio, el de Mallorca, que está inhabilitado y con toda la chulería del mundo lo mantiene ahí, lo paga, lo viaja, lo menea, lo lleva.
¿Qué se puede esperar de toda esta gente? Yo esta noche quiero que conozcáis también a uno de los candidatos a la presidencia del Athletic de Bilbao, a José Alberto Pradera. El viernes de la próxima semana son las elecciones a la presidencia del Athletic. Os dije ayer que quería que fuéramos conociéndolos de aquí al día de las elecciones a los tres candidatos. A Fernando Lamíquiz, que es el otro candidato, y al señor Guzmán. Sebastián Álvaro vuelve hoy, ¿no? Vuelve hoy, reinicia sus visitas al larguero de los jueves. Todavía no sé de qué vamos a hablar, ¿no? Sé que viene del K2, pero acaba de llegar, algo nos contará, ¿no? Porque a Sebastián Álvaro más que preguntarle hay que escucharle. Y antes os recuerdo que el Comité de Apelación ha anulado la sanción al entrenador del Atlético de Madrid, César Ferrando, a quien el Comité de Competición le sancionó con 2 partidos. Ahora el Comité de Apelación se los quita. Una de dos. O eran muy brutos los del Comité de Competición, o ya me diréis por qué se los han quitado. A mí me pareció injusto que le metan 2 partidos de suspensión a un entrenador por levantar un brazo. Me pareció injusto, es un disparate. Pero bueno, esta noche apelación digo que se los ha quitado y le han quitado un partido a Iván de la Peña, se lo han dejado en 1. Y quiero que escuchéis a Lendoiro. Lendoiro ha respondido a las quejas de los aficionados del Depor que le acusan de no haber reforzado al equipo este año con ningún fichaje. Yo le pediría a todos, o sea, empezando por los de la casa, continuando por los medios de comunicación, a todo el deportivismo, yo le pediría un respeto a una plantilla que ha estado el año pasado a un paso de ser campeona de Europa, que regalamos el 2º puesto en la clasificación en España, un respeto a la plantilla. Ese es Lendoiro, el presidente del Depor, respondiendo a quienes le reprochan que no haya hecho fichajes para el Depor en esta temporada. Y este que vais a escuchar ahora es José María del Nido, el presidente del Sevilla, que sí que ha hecho fichajes para el Sevilla, pero él lo que quiere saber es cuándo va a cumplir el Barça la sanción del cierre del Nou Camp por 2 partidos. No entendemos cómo el Camp Nou no ha sido ya cerrado, que no entendemos cómo el Fútbol Club Barcelona permite que su nombre esté implicado en el incumplimiento de una sanción federativa, y que no comprendemos cómo el Fútbol Club Barcelona no quiere ser igual que el resto de clubes que militamos en la primera división del fútbol español, porque aunque ellos se consideren más que un club, deben saber que son exactamente iguales que todo hijo de vecino. Ese es el presidente del Sevilla, José María del Nido, que va a ir a jugar al Nou Camp, el Sevilla, el sábado día 11 a las 10 de la noche. Pero antes que nada, una conexión con Valencia, donde, insisto, mañana juega la selección española de fútbol ese partido amistoso frente a Escocia, sin Raúl, ¿verdad, Chiclana? ¿Tú que te has mamado todos los entrenamientos estos días? Sí, bueno, José Ramón, no parece que vaya a estar Raúl, ya que Aragonés lo quiere reservar, le quiere dar cariño, lo quiere recuperar anímicamente y físicamente, y no cuenta con él en el 11 que posiblemente mañana alinee frente al conjunto escocés. No estará Raúl, sí que estará seguramente Casillas, debutarán López Recarte y Del Horno, arriba jugará con Tamudo y con Fernando Torres. Y esto decía Luis Aragonés defendiendo a capa y espada a Raúl González. Es un bólido que nos va a sobrepasar y poco a poco va sobrepasando y tal. Y ahora mismo pues hay un pequeño tema de que, ya te digo, tuvo 2 goles que si los mete pues es el Raúl de siempre. O sea, Raúl se ha ido acomodando a veces a cosas tanto en su equipo como tal, no, tengo que ahora aquí y tal. No. Primero que tiene que tirar es el seleccionador, ¿por qué? Porque es el que manda y ese es el que tiene que tirar. Hoy también se reunían en Oporto los representantes de los clubes más importantes de Europa que forman el llamado G14. Se trataba de elegir nuevo presidente para los próximos 2 años. El presidente hasta ahora, en estos 2 últimos años, había sido Florentino Pérez. Hoy han elegido nuevo presidente. Eduardo Torrico, enviado especial del diario AS, buenas noches. Hola, buenas noches. Bétega, un antiguo jugador de la Juve, es el nuevo presidente del G14. Es el nuevo presidente del G14, junto a otros 4 miembros que son nuevos también en el comité ejecutivo del G14, porque se ha renovado por completo el órgano dirigente de este G14, que como bien dices agrupa no a los 14 clubes más poderosos en teoría de Europa, sino a 18. Lo que pasa es que se sigue llamando G14. Sí. De todas maneras, iban todos pintados de guerra, empezando por el Valencia, por el atropello que les han hecho con Ayala. ¿Se ha llegado a algún consenso? El Valencia ha sido protagonista por partida doble esta mañana, y si tienes un momento lo explicamos. Primero por el caso Ayala, que efectivamente es un auténtico atropello el que ha sufrido el Valencia. Lo que se ha acordado es enviar un escrito a la FIFA para que eleve a rango de norma
el acuerdo al que llegó hace unos meses con la Confederación Suramericana de Fútbol, en el sentido de que como la Confederación Suramericana de Fútbol se negaba a hacer 2 grupos para la fase de clasificación del Mundial y seguía con ese grupo de 10 que supone jugar 18 partidos, pues a cambio de eso renunciaba a que los jugadores suramericanos que actúan en clubes europeos acudieran a los partidos amistosos que se jugaran fuera de Europa, salvo que sus clubes de procedencia lo admitieran. ¿Qué ha pasado? Que a las primeras de cambio Brasil ha jugado en Haití y Brasil ha consentido que los jugadores del Bayern de Múnich y del Milán no fueran a ese partido, pero ha obligado a que fueran los jugadores del Real Madrid y del Arsenal, con lo cual pues se ha armado el lío. Y Laporta en la comisión ejecutiva, que esa ha sido la otra que esa era la otra porque ha habido un rifirrafe esta mañana. Presentaba Ortiz, el presidente del Valencia. Exacto. Aquí lo explicamos muy rápidamente. El mecanismo que se sigue es que antes de presentarse a la votación de todos los miembros del G14, cada país designa su representante. Y el representante que se había designado en España era el Valencia porque tenía 2 votos, el del Real Madrid y el propio suyo. El Barcelona, en lugar de acatar esto, como suelen hacer habitualmente todos los clubes del G14, pues ha decidido que él también se presentaba, y esta mañana había 2 candidaturas de clubes españoles para cubrir esa vacante del G14. Se ha sometido primero a una votación, han empatado, a una segunda votación no ha llegado ninguno de los 2 a los 76 votos que se necesitan como mínimo para la elección al comité ejecutivo del G14. ¿Por qué 76 votos y cómo son esos 76 votos? Porque son votos ponderados, ponderados en función de los... si son 18 equipos, como 76 votos. Porque cada equipo no tiene solo un voto nominativo, sino que tiene varios votos en función de los títulos conseguidos, del presupuesto que tiene y de muchas otras variables que determinan que cada club tenga un número distinto de votos al de su vecino. ¿Y ahí ha ganado Laporta? No, ahí no ha ganado Laporta, ahí no ha habido nada porque Jaime Ortiz, a la vista del ridículo que estaba haciendo el fútbol español, cuando se llevan ya casi 2 horas de discusión por este asunto, y para evitar que la votación se prolongara hasta la noche, pues Jaime Ortiz, con buen sentido y de forma caballerosa, ha decidido retirarse y dejar que Laporta fuera el representante español del comité ejecutivo durante los próximos 2 años. No por nada, pero me resulta un poco raro, ¿no? Tenía que estar muy cabreado, ¿eh? Para que Jaime Ortiz se retire de las buenas. Se lo llevaban los diablos a Jaime Ortiz hoy. ¿Algo más, Eduardo? Nada más. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Os he dicho que quería que conociésemos al primero de los 3 candidatos a la presidencia del Athletic de Bilbao, don Juan Alberto Pradera. Nos está esperando ya en Bilbao. Antes tengo que deciros que los sub-21 esta noche han ganado 3-1 a Escocia en el COVID, también partido amistoso, goles de Iniesta, de Cazorla y de Mey de penalti. Lo digo porque antes que Iñaki se duerma, que ya está dormido, pues para que lo sepáis, no vayáis a dormir vosotros. Las 12:15. El viernes de la próxima semana se celebran las elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao. Son unas elecciones que vienen marcadas por la muerte del anterior presidente Javier Uría y por la dimisión de sus herederos en la presidencia, en la junta directiva. Ignacio Garteche, Carmelo Canales. Bueno, pues a estas elecciones se presentan 3 candidatos. José Alberto Pradera, que fue el primero en anunciarlo. Después salió al escenario Fernando Lamiki, que había perdido las anteriores elecciones con Javier Uría, y por último saltado también Juan Pedro Guzmán, que ya fue vicepresidente del Atleti. Diego González, hoy teóricamente íbamos a conocer a Juan Alberto Pradera, ¿verdad? Pues sí, en principio estaba todo organizado y quedado perfectamente para que así fuese. Bueno, pues como habíamos quedado con él, estas son las horas, y no coge el teléfono, pues conocido queda y ya está conocido para otra ocasión. Este que estáis escuchando ahora es José Alberto Pradera. Pon el sonido, pues no podemos decir que no lo cojan. 6, 9, 6. Ese. 6. Tiene el contestador puesto, espero que para todas las cosas no sea tan formal como en esto. No le vamos a dar más importancia. Este es José Alberto Pradera, el personaje que había dicho que esta noche en el larguero quería explicar su proyecto. Su proyecto es un contestador automático que yo espero que para los otros del Athletic de Bilbao seguramente no les va a servir demasiado. Entre tanto, Diego, ¿cómo continúa el proceso electoral? Pues la verdad que hoy en Bilbao hemos pasado de la calma a la tempestad, por decirlo de alguna manera. Esto es como cuando te cuenta Íñigo que faltan 30 kilómetros y se desatan las hostilidades. Pues más o menos lo mismo, ¿no? Porque ayer contábamos aquello de la filtración del contrato de Fernando Ochoa, el colaborador del abogado Lamíquiz en estas elecciones y exgerente del club, y hoy el propio Lamíquiz no solo contraatacaba, sino que apuntaba directamente a un familiar de Guzmán
como el que había sacado el documento del club. He visto reuniones de la Junta Directiva en la que en la mesa había gente que no era directivo ni era empleado del club. Lo que sí tengo claro es que es una información que se ha generado en los últimos 3 años. Y es alguien que la ha tenido guardada y la ha sacado en época electoral. Y me parece gravísimo. El que le ha pagado tendrá que decir por qué le despidió y por qué le pagó. Porque lo más curioso es que le pagó más dinero que el que le hubiera correspondido siguiendo trabajando hasta que se jubilase. El que estaba en esas reuniones y no era directivo es Curro Guzmán, que es el sobrino del candidato Juan Pedro Guzmán, como te decía, y precisamente mañana Juan Pedro Guzmán nos ha convocado a una rueda de prensa pues para explicarse sobre estas acusaciones. En realidad, las elecciones las disputan Juan Pedro Guzmán y Fernando Lamiqui, que en realidad ahí están las fuerzas, ¿no? José Alberto Pradera, yo insisto, a mí me hubiese gustado conocerle, ha dejado contestador automático para vosotros, pues tampoco tiene mayor interés. Yo creo que a una persona así ya queda conocida. Si no tiene algún tema importante, yo estaría dispuesto a pedir todas las disculpas que sean necesarias. Si es una omisión o es una negligencia, pues ya ha quedado retratado. En todo caso, insisto, lo único que quería era, y así lo habíamos acordado con él, que os expusiera a los socios del Atleti, a los aficionados, a los seguidores, cuál es su programa y qué es lo que quiere hacer con el Atleti. De momento parece que la memoria la tiene bastante delicada. Déjame, Bustillo, que ya no merece más la pena. Diego, la semana que viene conoceremos a Fernando Lamiqui y a Juan Pedro Guzmán. ¿De acuerdo? Así está previsto también. 12:19. Hasta mañana, Diego. Hasta mañana. Señor secretario de Estado para el Deporte, buenas noches. Hola, buenas noches. Ande que no tiene usted cosas que contarnos. Llega. Hace tan solo 4 días que han finalizado los Juegos Olímpicos, que vienen a ser un poco como el test general al estado de salud deportiva de un país. La verdad es que la nuestra, sin ser mala, podría, o creo yo que debería ser bastante mejor, que es lo que ha venido a decir el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabés, que hace unos días, cuando ha dicho que este país, todavía llamado España, debe tener mejores resultados y que no tiene que tener siempre la referencia de Barcelona 92. Sí, yo creo que los resultados de Atenas han sido satisfactorios para los planteamientos que había. Yo creo que, bueno, pues la afición española ha disfrutado, sobre todo en la segunda semana de la participación española, pero también creo que una vez que acaban unos Juegos Olímpicos es el momento de plantearse el nuevo ciclo, y yo creo que nuestro deporte puede estar mejor, y yo creo sinceramente que hay que tener ambición, que es una ambición compartida, para mejorar nuestra posición. Yo siempre digo lo mismo, España a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel de infraestructuras ocupa un lugar entre los 10, 12 primeros países del mundo. Porque tenemos todo, tenemos deporte. Buena alimentación ahora, tenemos sol, tenemos más horas de sol, por ejemplo, que los noruegos, que los daneses, que los finlandeses, que los alemanes, y no sé, y hay buenas instalaciones. Claro, yo creo que hay capacidad suficiente para mejorar nuestra posición. Lo único que hay que hacer es ponerse a trabajar desde un punto de vista, digamos, riguroso, trabajar teniendo en cuenta a las federaciones, al Comité Olímpico Español, a los deportistas, pero también llevando una dirección, yo creo que lo más seria posible desde el propio Consejo Superior de Deportes, y eso es lo que vamos a trabajar estos meses, planificar Pekín y luego en 2012 ojalá sea Madrid. Una pregunta complicada para empezar. La advertencia del secretario de Estado para el Deporte cuando el secretario de Estado para el Deporte antes de irse a los Juegos dice vamos a ser implacables con el doping, ¿cree que eso nos ha limado alguna medalla? Bueno, yo quiero pensar que no, porque quiero pensar que la competición es limpia. Yo creo Se lo digo porque cuando no llegaban las medallas empezaba ya a correrse ese rumor. Claro, como ha advertido que con gasolina super ni hablar. Bueno, pero yo lo que creo es que hay que, empezar a luchar, que lo hemos empezado, lo hemos iniciado ya contra el dopaje. Imagínese usted que en España hubiera habido un campeón olímpico, como ocurrió en Hungría, por ejemplo, un campeón olímpico de disco, Fazekas, que en una casa húngara, pues todo el mundo celebrando, bien, tenemos un campeón olímpico, que bien ha lanzado el disco, y que al día siguiente le quitan la medalla porque quiere cambiar su orina por una orina limpia de sustancias dopantes. ¡Qué vergüenza! Yo no quiero que el nombre de nuestro país, de nuestro deporte, quede manchado, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, dicho esto, también digo una segunda derivada que yo pienso, bueno, en la medida que pueda avanzar.
España va a ser absolutamente limpia, pero también queremos que el resto de los países lo sean. Y yo creo que también a nivel internacional hay que lanzar este debate. Se lo ha dicho, esa es un poco porque claro, una cosa es los idealismos con los que usted llegaba a esto, ¿no? Que venía como Don Quijote, pero una vez que se mete dentro ha habido mucha gente que le ha dicho, cuidado, que esto no es lo que tú te crees, que aquí todo el mundo va con gasolina súper. Sí, se oyen cosas de esas. Dice, hombre, a ver cómo lo planteamos, porque de alguna manera lógico que te digan, oye, de acuerdo, estamos de acuerdo con tu planteamiento, pero que todos compitamos igual. Bueno, pues por eso digo que hay que intentar que todo el mundo compita igual. Si uno se fija, Italia, Francia, Alemania, los países, digamos, del primer mundo, europeos en general, no suelen darse, porque han tenido una lucha fuerte contra el dopaje, no suelen darse casos de dopaje. Si estudiamos los 20 y tantos casos de atletas que han dado positivo en dopaje en los Juegos Olímpicos, vemos que son de determinados países. Oiga, vamos a hacer un esfuerzo porque nosotros queremos ser los primeros en limpieza. Primera medalla, estupendo, pero también queremos competir en igualdad. Y por lo tanto yo creo que habrá que cambiar algunas normas internacionales, que esos controles sorpresas que se hacen se lleven realmente a la práctica, y que no es razonable que haya algunos atletas o deportistas de determinados países que no sean localizables cuando les quiere hacer un control sorpresa. No se puede hacer la vista gorda con respecto a esto. Vamos a tener un problema ahora con el tema, vamos a tener a nivel mundial con el tema, por ejemplo, de los atletas griegos. Tanto Canteris como Tanu, los velocistas griegos, pues de alguna manera se ha dicho, ahora es la IAF, es decir, la Federación Internacional de Atletismo, la que tiene que decidir, y como no está suficientemente claro, puesto que ellos no han dado positivo, simplemente los han presentado a una serie de controles. Han salido corriendo. Claro, bueno, pues habrá que tomar no les han pillado la gallina, pero sabemos que le una guasa que ahora pudieran competir en pruebas internacionales. Pues yo no lo veo. Entonces, porque allí dentro de todo esto, cuando usted estaba allí, ¿qué se comentaba? Bueno, yo tuve, yo creo que la suerte de tener 2 reuniones con la Agencia Mundial Antidopaje. A instancia de la Agencia Mundial Antidopaje, en el mes de julio me envió una carta el señor Paun, que es un miembro del Comité Olímpico Internacional y el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, que está situada su sede central en Montreal. Y me pedía una entrevista para hablar de esto y también de países iberoamericanos, porque de alguna manera yo he tenido una reunión con ellos y hablar del tema del dopaje, y me manifestó en esa primera entrevista que él estaba satisfecho con la labor que se había iniciado en España en estos últimos meses, y que quería también que esa labor se extendiera a los países iberoamericanos. Digo, de acuerdo, pero también hay que extenderlo a otros países, le dije, porque estamos viendo algunos casos en los que, bueno, pues qué casualidad, en determinados tipos de países, algunos países del este, a los que tengo mucha simpatía, dicho sea de paso, pero bueno, estamos viendo algunos casos de Hungría, casos de Rusia, algunos países de este entorno, por citar algunos ejemplos, donde han dado positivos. Me dijo, bueno, sí, habrá que verlo conjuntamente. Y luego tuve una segunda reunión con su número 2, el señor Hauptmann, que ha quedado en venir a Madrid para que hagamos pues un protocolo de colaboración, para que estudiemos todos estos temas. Y ahí, hombre, había una sensación de que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rode, se había mojado porque en pleno Atenas había que coger los periódicos. Yo evidentemente digo, no lo entiendo, pero cuando veías algún periódico internacional de allí de Atenas, pues veías que había, pues eran los ídolos, los héroes griegos, aquellos que habían ganado medallas en Sydney, los velocistas griegos, y el señor Jacques Rode tuvo un par de narices y no les permitió competir, hay que reconocérselo, como también estuvo bien cuando hubo ese presunto caso de corrupción con el tema de Londres, capital de los Juegos Olímpicos. ¿Eso cómo se ha comentado allí? Bueno, yo creo que eso le ha hecho daño a la candidatura inglesa. Ha habido 2 miembros del COI que han sido suspendidos. Uno es el búlgaro, que estuvo pues en esa, entre comillas, negociación para ver si podía llegar una serie de votos a cambio de una serie de dinero para votar a Londres, y otro, pues un indonesio que está además en la cárcel en su país. Es decir, el Comité Olímpico Internacional tiene que ser transparente. Es un comité olímpico muy heterogéneo y bueno, pues hay que buscar esos métodos de transparencia. El tema de los griegos allí fue tremendo y fue muy... A mí los Juegos Olímpicos de Atenas me han encantado. Ya está todo estupendo, organización, pequeñas cosas. Lo que más me desagradó fue cuando hubo la prueba de velocidad, me parece que eran los 200 metros, y no salía Canteris, que esos aplausos que hacía el público, no dirigidos a los silbidos que hacían porque no corría Canteris. Es decir, tenemos que instaurar en la opinión no corría Canteris porque le habían pillado con la moto. Claro, no se había presentado, estaba con la motocicleta. Lo de la motocicleta es que no se lo creyó nadie, es que un tipo que se cae con una moto sale con algún rasguño o con algo.
o cuando menos cojeando o algo. Y además dos, porque era Canteris y era la llevaba de paquete. Bueno, puede ser, pero en cualquier caso, en fin, ¿no? Y luego hay una serie de cosas, hay atletas de estos que tienen unas grandes marcas y que luego nunca compiten en las competiciones internacionales de atletismo, por ejemplo, ¿no? O sea, en Zúrich, que es el no va más, que además no solo ganas dinero, sino ganas prestigio, etcétera. ¿Por qué esos grandes atletas que han ganado Juegos Olímpicos o que tienen las mejores marcas del mundo nunca compiten en estas pruebas? Pues es que, digamos, tú te mosqueas. ¿Y por qué? No han levantado tampoco nadie el grito en el cielo cuando a los americanos les van a hacer esta misma prueba que les van a hacer a los griegos, y sale el FBI y dice, no, a los nuestros no les puede tocar aquí, que aquí estamos los del FBI y aquí no puede entrar nadie. Eso es made in USA, es muy típico, ¿no? Pero, hay que reconocer, pero por defender. A ustedes, a los dirigentes, ¿qué les dijeron de esto? Porque lo comentarían, ¿no? Bueno, comentarios había a todos los niveles. Lo que ocurre es que, afortunadamente, en Estados Unidos, con el caso Balco, se ha producido un debate, yo creo que a nivel mundial, en el que incluso ha habido atletas que no han participado sin haberse demostrado que se hayan utilizado esas sustancias dopantes, es decir, por pruebas circunstanciales, en función de que un laboratorio determinado había diseñado unos productos que podían tener unos efectos favorables al atleta, que estaban prohibidos y que no podían ser detectados en ese momento por los mecanismos, por los controles que hay, pues son atletas que han sido prácticamente retirados de los Juegos Olímpicos, y en ese sentido Estados Unidos por esta vez ha sido valiente en el planteamiento. Ahora, dicho esto, claro, luego ya ellos, cuando decía lo de Made in USA, es que claro, bueno, ya luego... Porque el FBI tiene poder en la Villa Olímpica para decir, aquí no pasa nadie. Pues yo entiendo que no, yo entiendo que evidentemente... es que usted se lleva a la Benemérita y la pone allí y dice, aquí no pasa nadie. Desde luego, en el Tour de Francia se puede registrar el botiquín que usa Lance Armstrong. Ciclista norteamericano, eso seguro. Y sin embargo, ¿esto por qué no? Pues eso ya a mí se me escapa, ¿no? Pero bueno, pues entiendo que ahí siempre hay ese juego de la seguridad. Pero el juego de la seguridad, joder, que van tres tipos de estos que irán suficientemente acreditados, de la misma manera que pueden mirar el hematocrito de los ciclistas. ¿Por qué no van a poder mirar el hematocrito de los atletas americanos? A mí me parece una broma, si quiere que diga la verdad. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo no sé si eso, al ser Villa Olímpica, es territorio americano, con lo cual tienes que tener, para poder entrar allí, una orden especial. En la parte jurídica me pierdo. A mí porque todos los atletas americanos estaban en el barco, en el Queen Mary 2, Sí, había bastante. Y eso decía que era territorio americano, claro. Me imagino que sería esa la causa, pero bueno, la imagen esa es negativa, porque aquí al final la gente lo que quiere es que haya unos Juegos Olímpicos, que todo el mundo se divierte bastante viéndolo, y que la gente compita en igualdad de oportunidades, que no, lo que no puede ser es que unos vayan con cargaditos y otros vayan a pecho descubierto, porque si no, siempre ganan los mismos, ¿no? Los primeros días, cuando veía que no llegaban medallas y que todo el mundo se ponía nervioso, ¿usted también se puso nervioso? Por dentro ni se lo cuento, pero en el fondo no pensó, a que se me ha ido la mano, a ver si voy a tener que decir, bueno, si queréis usar gasolina, usarla que yo no os vea. No, lo que pasa es que yo creo que en ese momento era importante dar un mensaje de tranquilidad, que yo lo intenté dar, y ahí están todas mis declaraciones, hay que tirar de hemeroteca, y dije, oiga, vamos a esperar para hacer una evaluación global a que termine la competición. Pero llegó a sospechar de eso, decir, ¿a qué me he pasado con esto? No, yo pienso que no, porque si nos hemos pasado, pero yo desde luego prefiero no tener una medalla sucia. Imagínese el nombre de España ahora tirado por los suelos porque hubiéramos tenido a 3 atletas dopados que hubieran tenido medalla olímpica. Yo prefiero que no. Lo que pasa que es que había una presión lógica y no llegan las medallas. Pues es verdad, no tuvimos suerte en la primera semana. No es menos cierto que en la segunda semana de los Juegos Olímpicos España suele sacar más medallas, y el hecho real es que había que pedir tranquilidad, y yo la pedí porque también había un clima muy bueno entre la delegación española y en la Villa Olímpica, y cada vez aumentaba más, es lógico, la presión sobre los que quedaban por competir, y cuando no empiezan a llegar las medallas, pues todo el mundo se pone nervioso. Es como cuando un equipo empieza la liga y pierde 5 o 6 partidos y está en los puestos de cola y a ver si arranca, pues esto igual. Y luego al final, pues afortunadamente hubo un resultado, yo creo, bastante satisfactorio. Usted ha dicho que el modelo militar es Australia y Japón. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que alguna cosa habrán hecho cuando, por ejemplo, Australia en los Juegos Olímpicos de Seúl, que era el año 88, era el 15º país, y ahora es el 4º en Atenas y en Sydney, o en Sydney y en Atenas, o que Japón, que era el país número 23º en Atlanta, hace 8 años ha pasado a ser el 5º del medallero en Sydney. Es decir, yo creo que son países que han pegado un salto importante. Dice, Australia tiene 19 millones de habitantes aproximadamente, nosotros tenemos más del doble, tenemos también buenas infraestructuras,
¿por qué no aprovechamos lo bueno que tenemos, que lo hay en el deporte español, y por qué no nos ponemos a estudiar qué es lo que estamos haciendo, qué cosas han hecho en aquel país? Porque Australia pues despuntó muchísimo en los años 50, 60, pero en el año 72 en Múnich, por lo que me he estado estudiando y leyendo, pues no sacaron ni una sola medalla de oro, me parece, y a partir de ese momento pues empezaron a decir aquí hay que hacer algo, se pusieron de acuerdo y en 20 años han dado un salto enorme en el medallero. Vamos a ver nosotros si somos capaces también de manteniendo lo bueno que tenemos, aplicar algunos aspectos que están aplicando en otro sistema deportivo, porque yo creo que eso es lo inteligente. No se va a inventar la rueda todos los días. Aquí lo que hay que hacer es aprovechar lo que han ido avanzando otros y ver si es aplicable a nuestro sistema. Pues le pongo un ejemplo. No es tan sencillo. Copiemos el modelo de Estados Unidos, que siempre gana. No. En Estados Unidos en las universidades son obligatorios 3 deportes y tú puedes hacer tiro con arco, salto de pértiga y tiro olímpico, por ejemplo. Bueno, eso en España no es... No, en Estados Unidos el tiro lo practican hasta los niños. Bueno, eso sí, la asociación esta del rifle son absolutamente... Está muy extendido, ¿no? Pero en serio, en Australia igual hay una serie de asignaturas obligatorias desde el punto de vista del deporte a la educación física. El otro día leía la encuesta de hábitos deportivos australianos y es que es un porcentaje impresionante de australianos que practican deporte, ¿no? Entonces, hombre, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos ampliar algunos aspectos como son las relaciones que tenemos entre el Estado y las comunidades autónomas, porque este es un país que está descentralizado y por lo tanto hay que intentar sumar todos esos esfuerzos. Tenemos que avanzar en los centros de detección de talentos que tenemos, pero que tenemos que hacerlos más eficaces. Yo creo que nos quedan muchos aspectos que desarrollar en este país y yo creo que eso es posible, o por lo menos hay que intentarlo, porque yo creo que no solamente debemos de tener la ambición de mejorar, sino que podemos mejorar, porque repito, tenemos infraestructuras, tenemos buenos deportistas y hay que aumentar nuestra capacidad de competir y hay que seguir trabajando en una línea ligada mucho a la educación y también posteriormente a lo que es alta competición. ¿Cuál es el proyecto que quiere usted para este país? Porque ¿cómo se empiezan a sembrar medallas? Hombre, yo sigo con el ejemplo de Australia. Australia lo que se hizo fue un esfuerzo cuando vieron que no sacaban medalla de oro y habían tenido un buen rendimiento, hicieron pues una cosa que es todo el mundo entiende, es deporte para todos. Es decir, ampliaron, digamos, la base social que practicaba el deporte y de la cantidad puede salir la cantidad. Pero en los próximos años en este país se va a notar algo. Yo espero que se note. No me refiero a un resultado. Se va a notar algo, que los padres van a empezar a notar que sus hijos en el colegio tienen algo nuevo. Sí, mi objetivo es, por ejemplo, ahora estamos en la revisión de la Ley Orgánica de Educación, que va a haber un debate a lo largo de este próximo año, porque se paralizó la ley que se aprobó con la anterior legislatura, y yo creo que, por ejemplo, es importante que se aumente el número de horas lectivas ligados al tema de educación física y deportes, porque de alguna manera yo creo que eso también influye bastante, no solo para obtener campeones, sino para mejorar la salud. En España ha aumentado de una manera importante la obesidad infantil y eso no es una buena noticia. Es decir, hay una tendencia al sedentarismo que no depende solamente de las asignaturas que te den en tu colegio, sino que también pues todo el sistema de las PlayStation, etcétera, que me parece muy bien, pues ha generado un sedentarismo. Yo creo que es bueno para la salud. Deporte sí, deporte saludable, y una vez que se intente mejorar esa actividad física, yo creo que ahí va a tener unos efectos también positivos a la hora de tener un mayor número de personas que practiquen, de si tenemos capacidad de detectar esos talentos deportivos y posteriormente convertirlos o llevarlos a la élite, buscar esa excelencia deportiva, y yo creo que se puede conseguir. Empezaremos por ahí. Yo creo que no vale con más horas, ¿eh? Yo he visto una foto que me ha parecido, por cierto, terrible, de 3 niños chinos, que no tendrían ni 5 años, no sé si la ha visto usted, practicando gimnasia, colgados de la barrita ya, pero con los brazos totalmente a la vuelta. Y una cosa tremenda. Pero usted me ve a mí con cara de niños españoles colgados de la barrita. Y el niño de Malasia saltando, que no ha hecho la comunión, el niño ese, y ya estaba pegando los brincos a la piscina. A mí me parece que las horas de gimnasia en España, y eso que hay profesores que ya están intentando modernizar y hacer otras cosas, finalmente es pegar un salto en un plinto, una vuelta al patio y un partido de fútbol o de baloncesto. Pues por eso te digo, pero yo a mi niño, si le quiere llevar al tenis, me lo tengo que pagar yo. Incluso si les quiero apuntar a un equipo de fútbol, me lo tengo que pagar. Pero tú tienes posible, Paco. Pero además son actividades extraescolares. Se trata de que los que no lo tengan... Actividades extraescolares que están muy bien, pero si en la propia enseñanza pública o concertada o privada se mejora el número de horas en el que se dediquen también en el horario escolar... No, yo no digo que solamente sea solo, pero yo creo que eso es positivo. No creo que eso sea negativo, yo creo que un poquito más debería... ¿Perjudica el que se idolatre tanto el fútbol? ¿El que todos los niños quieran ser Raúl o Fernando Torres o Ronaldinho?
Bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, cada 4 años de pronto descubrimos pues nuevas palabras, ¿no? Yo leí una carta al editor en un periódico en el que decía, una vez más, cada 4 años sabemos lo que es el hipón, el wasari, la coca, el no sé qué, es decir, ¿te acuerdas de los deportes, llamémosles minoritarios, cuando tienes Juegos Olímpicos? Porque hay una identificación de esos deportes con... No, el tiro al plato no, porque el tiro al plato en mi pueblo, en todos los pueblos de España, en las fiestas, hay concurso de tiro al plato. Yo lo que no sé cómo no conseguimos más medallas. Por eso, ese es uno de los ejemplos. Hay que hacer programas específicos. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del tiro, que hemos tenido la primera medalla y que duró bastante tiempo, pues yo creo que sí se puede avanzar bastante. Vaya lío que se ha organizado con eso. Mire usted la cantidad de personas federadas en tiro. Yo creo que en tiro que se ha hecho una buena labor y se ha conseguido medalla de plata y llevábamos la tira de tiempo sin... ¿Y por qué es al plato? Que si es al conejo, le digo yo que al conejo de campo, que digo que entonces había sido la leche. Si no me confundo, el primer medallista español fue un asturiano que ganó una medalla en tiro a pichón. Porque en aquel entonces no tiraban platos, sino pichones. Y fue la primera medalla olímpica que tuvimos en el 1900. Es que me están apoyando yo estas cosas. No, sí, lo del conejo y todo este... Al Naranjo de Bulnes. Te está diciendo que fue el mismo, que te habló del... ¿A qué es deliciosa? Le iba a decir... hace 4 días que han finalizado los Juegos Olímpicos de Atenas. Esta noche está aquí el secretario de Estado para el Deporte. Porque a mí me ilusiona los planes que tiene usted para modificar el deporte, para ampliar el deporte de este país y sobre todo para que se consigan resultados, pero más que para que se consigan resultados, para que nazcan mejores hombres, mejores personas y gente más preparada. Con la ilusión que usted tenía y con lo que a usted le gusta el deporte, ha tenido que ser apasionante, ¿no?, para usted vivir una Olimpiada. Bueno, y la verdad es que yo creo que es un lujo ser secretario de Estado, no por serlo, sino estar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y una cosa que me interesa muchísimo es la cercanía con los propios deportistas, entre comillas, sin molestarles. Pero bueno, el poder hablar luego con los medallistas, que te cuenten sus historias. Yo me acuerdo el día que fui a ver a la chica de remo, que era finalista, Nuria, y que tenía unos problemas con el entrenador, y que te lo cuenten, luego hablas con el entrenador, es decir, entrar ahí, intentar solucionar los temas, bueno, pues tremendo, y estar ahí, joder, viendo a dos palmos, pues son partidos de baloncesto que eran magníficos, la competición de atletismo. Yo creo que realmente para mí ha sido una experiencia maravillosa. ¿Qué es lo que más le impresionó? Bueno, a mí desde el punto de vista de la organización me impresionó muchísimo lo bien que le salió a Atenas. Íbamos todos con mucha sinceridad. No, al margen de eso ya lo vimos. Digo lo que no vimos. Por ejemplo, ese vestuario del equipo de baloncesto, el día que perdieron con Estados Unidos, ¿entró? Bueno, el día que perdieron con Estados Unidos fue en la puerta del vestuario, bajo Su Majestad el Rey, yo le acompañé. Y la verdad es que las caras eran un auténtico poema y no es una frase hecha. O sea, yo vi a Pau Gasol con una rabia tremenda, contenida, pues una persona muy educada y estaba rey delante y todo esto, pero estaban pues absolutamente cabreados. O sea, era una situación. Oiga, ¿ha sido el arbitraje? Oiga, yo no lo sé. Quizás el arbitraje no fuera un favorable a España. Fue un entorno. Es que de la NBA vino el jefe máximo, el David Stern, allí a decir Estados Unidos tiene que ganar, les echó una regañina, la NBA no puede perder esto y esta gente, fíjese, España en baloncesto es el único equipo que solo perdió un partido. Italia fue medalla de plata y perdió 3 partidos. Sí, además no le va a hablar de la lluvia. ¿Qué quiere creer? Anoche nos decía el seleccionador de baloncesto Mario Pesquera que Pau Gasol le había dicho que él no puede dejar a la selección española en un 7º puesto. Yo a Pau Gasol le di personalmente las gracias por venir a la selección española. Y Pau Gasol se ha comprometido a venir a los próximos campeonatos del mundo y yo he creído entender también que a la Olimpiada, Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Yo creo que en ese sentido Pau Gasol tenía una decepción tremenda, ¿no? Hizo, vamos, o sea, si había alguna duda es de los mejores del mundo y desde luego este hombre tiene un compromiso de primera con la selección española, lo cual me agrada. ¿Los reyes disfrutan tanto como parecen en unos juegos? Bueno, yo creo que la Casa Real ha tenido un papel extraordinario en los Juegos Olímpicos. La reina estaba allí prácticamente toda la competición, yo coincido con ella en multitud de acontecimientos, las infantas y desde luego, o sea, no digo yo que dijeran ninguna cosa en contra del adversario, pero animaban a los equipos españoles tremendamente y se les veía vibrar en el asiento, disfrutar muchísimo. Y el Rey cuando llegó en el partido de baloncesto, pues igual, obviamente de una manera contenida, porque bueno, representas al Estado español, pero quieras que no, o sea, lo viven a tope y yo creo que han hecho un papel magnífico del que, vamos, cualquier español yo creo que se puede sentir orgulloso. ¿El día que peor lo pasó?
A mí me sentó muy mal la derrota con Estados Unidos. Hay días que pasé, pues la primera semana esa que no caían las medallas, y había una presión allí tremenda, ¿no? Pero el día del cruce de España-Estados Unidos, en el que, bueno, pues todos pensábamos que se podía ganar ese partido, pero todos teníamos también la cierta duda de que es que son Estados Unidos, yo ese día lo pasé francamente mal. Yo creo que quizás fue a mí lo que más, no diré decepcionó, pero lo que más me disgustó fue perder con Estados Unidos en baloncesto. ¿No le da pena que una selección como la española de fútbol, y una potencia como teóricamente tiene que ser, es el fútbol español en el mundo, no haya estado en los Juegos Olímpicos? Mucha. Hemos participado en 23 deportes olímpicos, son 27, y solamente hemos dejado de participar en deportes como béisbol, deportes como boxeo, béisbol, softball es el béisbol femenino, como boxeo, fútbol. Hombre, no tiene sentido porque de alguna manera recientemente hemos quedado campeones de Europa sub-19, fútbol femenino hemos ganado también, hemos quedado campeones de Europa, y no, eso sí, la verdad es que hubiera sido bonito que hubiera estado el fútbol en los Juegos Olímpicos. El horizonte que se abre ahora para los deportistas, ¿cuál es? ¿En qué se van a beneficiar? ¿Qué plan va a haber? Bueno, yo quiero llevar a cabo un plan específico de preparación olímpica que se base, por un lado, en una reforma del programa ADO. El programa ADO es ese programa que permite que se consiga financiación privada a través de unas empresas a las que hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo por financiar el deporte español. Pero esas empresas, programa... ya no sé, la Nestlé, Coca-Cola, la que sea, el Corte Inglés, ¿se van a beneficiar de algo si invierten en deporte? Si dicen, bueno, nosotros vamos a poner 200 millones, por ejemplo, para el hockey sobre hierba. Sí, lo que tienen es espacio en televisión. Ahí el acuerdo que hay es que todas se sponsorizan todos los deportes, que a cambio de eso, entre comillas, tienen obviamente unos minutos de publicidad en televisión, pero yo creo que ellos tienen un puntito más. Algunas, como es Pascual, todas en general, son empresas que se creen esto del deporte, que también tendrán su rentabilidad luego por esa publicidad, pero yo lo que quiero es que se amplíe. Y que se amplíe es que entren más empresas. Y para eso Tomás Pascual dirá, yo demuestro que con la leche mía, que es la mejor del mundo, porque tengo las mejores ovejas, las mejores cabras, y los huevos con los que hacen los flanes son los mejores del mundo, salen unos deportistas fenomenales. Pero a mí me encantaría que además de eso me rebajaran un poquito y que Hacienda se entendiera un poquito mejor conmigo, se enrollara un poquito mejor. Claro, y luego Tomás Pascual, que dice las cosas clarísimas y de manera muy inteligente, y que lo diría más o menos por muy bien, pues yo creo que sí. Yo la idea que tengo es que no solamente tengan esos minutos de publicidad, sino voy a pelear para que podamos aplicar una ley, que es la ley de mecenazgo, y que puedan también tener una serie de exenciones, llamémosle. Claro, ¿se va a hacer esa ley de mecenazgo? No, la ley de mecenazgo está ya aprobada. Pero bueno, pero tiene un se artículo, va a hay que desarrollar un artículo, hay que intentar que ese artículo se desarrolle y de esta manera también poder permitir que entren más empresas, porque ahora hay una serie de empresas que financian con 200 millones anuales, otras con 100 millones, y yo la idea que tengo es que aumentemos el número de empresas. No solamente se puede tirar de los minutos de publicidad de televisión española, porque evidentemente en televisión española hay un debate de si pierde, etcétera, etcétera. Hay que buscar otras fórmulas. Entonces hay que, A, mejorar la financiación, que entren más empresas y que estén a gusto. B, mejorar la gestión desde el punto de vista deportivo, con lo cual es muy importante la relación con el Comité Olímpico Español, con las propias federaciones. Tenemos unas normas. Te pongo un ejemplo. Mira, yo me acuerdo en la medalla de bronce de ciclismo de persecución, que eran 4 los corredores que intervenían, el equipo lo formaban 5. Y yo cuando entré en la Pelús me pude colar por allí, porque esto sí, con la seguridad, esto era, bueno, ya había que camuflarte y entrar ahí casi empujando, pues me apetecía saludarle. Habían hecho una carrera magnífica. Bueno, pues el quinto estaba yo, un chaval un poco serio, estaba allí con un técnico superior de deportes y dijo, hombre, ¿qué tal? Enhorabuena, no has corrido y tal. Dice, no, voy a tener becado. El tío lo que tenía en la cabeza, aunque no lo decía así, yo le dije, sí. Tú eres, claro, los 5 han tocado correr a 4 y tú has estado, claro, porque lentejas, claro. Y eso es lo que hay que buscar, que el deportista esté a gusto, que sepa que merece la pena dedicar unos años de su vida en deporte, llamémosle minoritarios, cuya única financiación viene a través de esta suma de dinero público y dinero privado de lado, y que le va a ser rentable también para su vida. Y entonces él estaba preocupado, al tener medalla de bronce tienen derecho a becado, pero como yo no he corrido me va a tocar a mí. Pues sí, si el equipo son 5, a ti también te toca. O el noveno, un español que participa en halterofilia, que es un deporte entre comillas minoritario, y quedó el noveno al no quedar entre los 8 primeros, es decir,
decir cartel de finalista, qué iba a pasar con él, qué iba a pasar con la halterofilia. Es decir, yo creo que hay que tener una gestión que sea algo más flexible, también que sea exigente en determinadas cosas, pero yo creo que se puede mejorar esa gestión, ¿no? Yo creo, por ejemplo, con las federaciones, con las que hay que tener una magnífica relación, y yo he intentado mantenerla con ellas, también hay que sentarnos en la mesa de igual a igual y ponernos de acuerdo. Si nosotros tenemos en España centros de alto rendimiento, por ejemplo en altura, el centro de Granada, yo lo estuve visitando el otro día, es un centro magnífico, tenemos la piscina cubierta, la segunda más alta del mundo, la segunda en mayor altura de todo el mundo. Ahí viene, por ejemplo, a entrenar, pues estaba Ana Patricia Guevara, la que fue medalla de plata en 400 metros, una atleta mexicana. Cuando yo fui a visitar con Julio, pero estaba aquí entrenando. En natación nos tenemos que conformar con que no se nos ahogue ninguno, ¿eh? En natación estaba la selección alemana. Oiga, pues si usted recibe una subvención pública, pongámonos de acuerdo, marquemos los objetivos, y para que esa subvención sea efectiva o aumente en su cantidad, etcétera, vamos a fijar una serie de aspectos. Oiga, pues que se entrenen en centros de alto rendimiento. Si es que los técnicos dicen que entrenar en altura va a ser mejor, hagámoslo así. Es decir, que hagamos una cosa un poco más homogénea, más técnica, más pensada, que no se deje exclusivamente, si se me permite, al capricho de un entrenador, etcétera, ¿no? Que tengamos también la posibilidad de hablar con esos deportistas. Citabas antes un ejemplo de que si en tiro María Quintanal, que hizo una magnífica competición, medalla de plata, pues tenía sus diferencias. Eso es lógico, está el factor humano, no van a estar siempre de acuerdo el entrenador y el deportista, pero yo creo que ser un poco punto de encuentro, ponernos de acuerdo en dónde es mejor entrenar, intentar traer en aquellas disciplinas que hemos estado algo peor, o en aquellos aspectos puntuales de las disciplinas donde hayamos tenido peores resultados, vamos a traer los técnicos que merezcan la pena. Yo les he enviado ya una carta a los presidentes de la federación para que hagan su evaluación de los resultados de Atenas, para que digan cuáles son sus planes de futuro, y para que tengan unas conclusiones. Pero luego hay cosas que no se puede permitir este país. No sé, mire, con la Federación Española de Fútbol ahora más o menos tiene yugurado las subvenciones, pero es el mayor presupuesto que hay en deporte en este país. No puede ser que en unos Juegos Olímpicos el segundo, bueno, pero el atletismo recibe más de subvención pública. Yo digo presupuesto, el mayor presupuesto de este país. No he dicho subvención, es el mayor presupuesto. No puede ser que no tenga una selección en unos Juegos Olímpicos, no puede ser eso. Y el gran reto que yo creo que tiene el gobierno socialista en estos 4 años es, en la ley del deporte, que todas las federaciones tengan unas selecciones democráticas. ¿Cuándo se va a reorganizar eso? ¿Cuándo va a haber unas elecciones democráticas? No puede ser que ahora van a ser las elecciones a la Federación Española de Fútbol y que 160 personas vayan a elegir al mismo presidente. Eso no puede ser. Tiene que haber un momento en que todos los deportistas, todos los futbolistas tengan derecho a voto. Ya jueguen en regional, jueguen en preferente, jueguen donde sea, y tendrán que votar. Me dirán, bueno, es que son muchos, es que a lo mejor hay, pues no sé, 800.000 licencias. Pues muy bien, pues votarán 800.000 personas, y las elecciones, en vez de darse en 20 minutos que salga el vara del rey ese y diga vencedor por puntos fulanito, pues que digan, pues tardaremos a lo mejor hasta las 2 de la mañana en hacer la recolección de votos, como se hace en unas elecciones generales, ¿no? Y diremos, bueno, pues en Extremadura ha ganado fulano, en Andalucía Mengano y en Cataluña Zutano, ¿no? Pero que sea puro, que sea limpio, que pueda votar los árbitros de Cataluña, los futbolistas de Galicia, los directivos de Extremadura, pero no puede ser eso, no puede ser así. Tiene que haber una ley del deporte que esto sea limpio, que digamos, bueno, si sale un billar, pues mala leche, pues oye, diremos, bueno, pues eso es lo que queremos, será que no merecemos otra cosa, pero que salga un billar porque haya 160 personas que más o menos ya estén manipuladas y que sean los que van a decir eso no se lo ha presentado, no se lo ha proyectado este gobierno, el que haya una ley del deporte y que las elecciones sean democráticas, no solamente en fútbol, ya sea atletismo, ya sea baloncesto, ya sea en todo. Sí, no es tanto una ley, sino yo creo que son decretos que puedan regular las elecciones a las federaciones, que evidentemente pueden ser manifiestamente mejorables en función de los procedimientos que se sigan, ¿no? Y en ese sentido, pues las elecciones que se van a celebrar ahora ya estaban tasadas a lo largo, en cada año olímpico se celebran las elecciones de los presidentes de las federaciones,
en el cuatrimestre posterior. Que sí, eso ya sé que se lo han encontrado así. Claro, pero tiene que haber un proyecto. Yo he hablado con presidentes de federaciones y desde luego pues es uno de los temas de reflexión, y si no recuerdo mal, que no suelo tener mala memoria, en la comparecencia que tuve en el Congreso dije que íbamos a cambiar algunas cosas, que íbamos, aparte del reglamento electoral, desde luego, ¿por qué un tema de subvenciones, por ejemplo, le voy a decir una cosa, el tema de subvenciones, para poder recibir una subvención van a tener que cumplir una serie de condiciones. Y una serie de condiciones pasan... Pero eso es normal, y eso tiene que ser así. Normal, pero en algunos casos no ha sido así. Pero no vas a poder contratar ahora con familiares, por ejemplo, en la nueva convocatoria de subvenciones, y la federación que contrate con familiares de gente que esté en la directiva no va a poder recibir esa subvención, y vas a tener que hacer un concurso público cuando sean contrataciones mayores de determinadas cantidades que están tasadas. Eso va a ser, yo creo, una mejora también para la transparencia y la gestión de las federaciones. El hijo de Villar está en la federación y el marido de su secretaria está en la federación con 1 millón de pesetas al mes. Si de eso yo le contaría 1000, pero tampoco le quiero meter en este charco. Pero yo me conformaría, fíjese, con algo tan sencillo en un país democrático como este, como que cualquier deportista tenga derecho a voto. ¿Por qué no va a poder votar hoy Raúl no va a poder votar seguramente porque a lo mejor no está en la asamblea y no tiene derecho a elegir el presidente suyo? Ahora mismo está... Cualquiera que tenga una licencia, que tiene que pagar por una licencia, ¿por qué no va a tener derecho a elegir a su presidente? El procedimiento ahora mismo más o menos lo conoce, yo creo, casi todo el mundo. Votan las federaciones territoriales, votan los representantes de los futbolistas, en el caso del fútbol votan los árbitros, la AFE, que lo he dicho anteriormente, vota la Liga de Fútbol Profesional. Se ha hecho un universo electoral con todos los estamentos. Pero es que no estamos eligiendo al presidente de los directivos, estamos eligiendo al presidente del fútbol, y estos son los futbolistas y la gente que está en el fútbol, sean los árbitros, sean futbolistas, los juveniles, infantiles, lo que sea, todo el que tenga una licencia, a partir, a lo mejor si me apuras, desde cadetes, pues todo el que tenga una licencia, pues tiene derecho a votar. Y tiene derecho a elegir su presidente, y el mismo voto tiene que ser el del chaval del Leganés que el del Madrid, que el del Barcelona, pero un voto. Bueno, hay que buscar la fórmula, José Ramón, y ahí podríamos discutir largo y tendido. A mí lo que más me preocupa es que las votaciones en todas las federaciones sean transparentes, que no haya votos cautivos, que sepan todos los que forman las asambleas de las federaciones que tienen que votar, tienen que votar en función de su conciencia y lo que crean que es mejor para su deporte y para el deporte. No votan en función de su conciencia, votan en función de quién es su amigo y votan en función de cuál es la subvención que les van a dar. ¿Cómo es posible que la territorial de Ceuta a lo mejor no sepa cuánto ha cobrado o cuál subvención ha tenido la territorial de Tenerife? ¿Y cómo es posible que la territorial de Tenerife tenga la subvención más alta de toda España porque el vicepresidente económico sea de Tenerife? Y cuidado que tengo yo cariño a Tenerife. Eso está arreglado, se lo digo porque es que también lo he dicho en el Congreso, y lo que está escrito en el Congreso hay que cumplirlo. La convocatoria de subvenciones, uno de los aspectos que he dicho es que tenían derecho a conocer todos las territoriales lo que se daba a cada una de las otras, y eso está escrito. No hablo solamente de fútbol, hablo de todas las federaciones, y en el caso de fútbol también. Eso lo he dicho en el Congreso, y eso lo vamos a hacer en la convocatoria de subvenciones del próximo año. Una de las condiciones para poder percibir esas subvenciones es que haya publicidad de lo que se da a cada federación territorial. Esas cosas se van a ir arreglando, y tengo ese compromiso en el Congreso de Diputados, que algo importante es. Y otra cosa también, a los directivos de fútbol se les ha dado muchos palos durante mucho tiempo. A mí me parece que en muchos casos injustos. Han sido el muñeco de pim pam pum. Este país estaba gobernado por una dictadura franquista, y como no había narices a meterse con el caudillo, pues se metían con los directivos, que eran los que no rechistaban, ¿no? Y una manera que parecía de hacer periodismo libre era llamar chupóster y correveidil al pobre presidente del Cacereño, pongo por caso. Entonces, ahora los clubs son sociedades anónimas, pero hay cosas que se quejan con toda la razón del mundo. Las quinielas, el tema de las quinielas es de ellos. ¿Cuándo se les va a dar el porcentaje que les corresponde realmente? Porque si los clubs sin fútbol no habría quinielas. Los clubs no tienen por qué, los clubs de fútbol, que son sociedades anónimas, no tienen por qué estar alimentando a los de baloncesto, con todo mi respeto al baloncesto, ni a los de voleibol, ni al atletismo. A mí me parece muy bien que tiene que haber subvenciones para todos los deportes, pero lo que genera el fútbol, el dinero que genera el fútbol debe ser para el fútbol. No es posible también que les estén grabando como le están grabando con el IVA. Ellos se quejan que las películas pornográficas pagan menos IVA que el fútbol.
todas esas cosas tienen que meterles mano. O sea, no, hay más cosas. Yo he tenido varias reuniones con la Liga de Fútbol Profesional, que era primero con Pedro Tomás y más brevemente con José Luis Astiazarán. Los 3 o 4 temas que se han planteado son el dinero de las quinielas, por decirlo así, el porcentaje de las quinielas, se ha planteado el IVA de las entradas, se ha planteado la posibilidad de hacer un nuevo soporte de apuestas que, bueno, podría tener una serie de beneficios también para el propio fútbol, y hemos constituido una comisión de trabajo dentro del gobierno entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de Deportes. Hemos tenido un par de reuniones. Yo creo que es bueno que la Liga de Fútbol Profesional tenga ya una interlocución, que la está teniendo, y es buena, y ya defina quién va a ser el presidente como tal. Está en un periodo interino y a partir de ahí vamos a trabajar en esas líneas, porque no olvidemos también las quinielas. Hay un porcentaje importante, que es el 55%, que va a premios, es importante. Hay otro porcentaje que va a las diputaciones, otro porcentaje que va a las al fútbol, por decirlo así, a la Liga de Fútbol Profesional. Eso son saqueos a los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol son sociedades anónimas, joder, como son sociedades anónimas y tienen todo su derecho sobre las quinielas. Yo he hablado con... Es que si hay pérdidas, sí. si hay pérdidas en una sociedad anónima, lo tienen que poner ellos. Sí. Pues si generan ese dinero es de ellos. Sí, lo que también es cierto es que yo creo que es bueno que haya una Liga de Fútbol Profesional fuerte y que se autorregule. Es decir, que de alguna manera no vivamos una etapa como la que vivimos hace algunos años, en las que al final resulte que el modelo de sociedades anónima deportiva, que yo personalmente creo que fue un paso adelante, es una opinión, a mí me parece que, un error, pero claro, tremendo. Mira, tú lo has citado como ejemplo, sí. Para tener más porcentaje de las quinielas. Claro, porque es lo que hay ahora. Una vez que está eso, bueno, no será tan malo. Lo que quiero decir es simple y llanamente que si la Liga de Fútbol Profesional es fuerte y es capaz de autorregularse, no tenemos que vivir, o no se debería de vivir, casos de que haya clubes de fútbol que en un momento determinado, por la mala gestión de esa sociedad anónima deportiva, generen una deuda que puedan hacer desaparecer el club, y que luego al final se dirijan a los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas que pagan dinero público en algunos casos, claro. Pero es que eso tendría que estar prohibido. Pues prohibido por ley, por parte de todos. Prohibido por ley, porque claro, un equipo, un club al que le protege su ayuntamiento, lo que sea, está en competencia desleal con otro al que no le protege, y eso tendría que estar prohibido por ley. Ahora me dice lo de las sociedades anónimas. Bueno, es que es normal que hay sociedades anónimas que les va bien y otras que les va mal, como pasa con las empresas normales. Habrá emisoras que les va mejor y otras que les va peor. Sí, pero hay un problema porque hay a veces mucha identificación de un determinado municipio con su equipo de fútbol, y que al fin y a la postre dicen, oiga, si mi equipo desaparece porque el señor X, Y o Z no ha hecho bien la gestión, no me voy a quedar sin fútbol en mi ciudad. Y entonces hay una visión también popular. Bueno, claro. No, pero lo que no... mire, pues si se queda usted sin fútbol, lo que no se puede quedar es sin escuela. Claro, o sin sanidad. Por supuesto, claro, en esa línea estamos. Prefieren tener zapatos gratis que tener fútbol. Claro, pero lo que quiero decir es que entendamos que como el fútbol mueve tantas pasiones, como todo el deporte, llega un momento en el que... Pero no nos podemos engañar. Manera. Yo soy el más interesado en defender el fútbol, por claro, razones obvias, pero no nos podemos engañar. Si tú haces una encuesta en una ciudad donde dices que se nos va el equipo que nos desaparece, y dices, tenemos que rascarnos cada uno y tenemos que poner 100 euros. Dicen, venga ya. O habrá gente que lo quiera poner, oye, pues los que lo quieran poner, que lo pongan y que salven al club. Pero habrá gente que diga, mire usted que no, que a mí lo que quiero es que me falte en la calle, que pegue unos tropezones la abuela cada vez que pasa por aquí, que se vaya a romper un de los dientes. Claro, porque hay cosas que son más importantes que eso. En eso estamos de acuerdo. Y entonces, lo que sí que me decía usted antes con lo de las sociedades anónimas, a mí lo de las sociedades anónimas me parece que fue un error, porque ha llegado al fútbol lo peor del fútbol, ¿no? Que son los nuevos ricos. Me parece, pero se le ha descapitalizado el fútbol de lo que tenía de verdad, de pasión, de sentimiento, todo lo que tenía de idealismo. ¿Estamos en las sociedades anónimas? Pues muy bien. Como estamos en las sociedades anónimas, tendremos que defender eso ahora. Claro, porque como modelo, yo, independientemente, hombre, que es muy importante de cómo haya funcionado, el modelo en sí era un modelo positivo, es decir, puesto que se pone el contador a cero, había las deudas aquella de fútbol español, se dan unos créditos que luego han ido pagando los clubes de fútbol, se pone el contador a cero y dice, a partir de ahora, Sociedad Anónima Deportiva, usted está gestionando un dinero privado, a partir de eso usted es el responsable. Claro, pero se pone el contador a cero, a veces ha quebrado en determinados casos. Claro, y cuando quiebra ese modelo se dice, ahora lo tiene como en usted, pero claro. Pero ahí tienen razón ellos cuando dicen, bueno, yo lo pongo, pero también déjenme
que el dinero que yo genero sea para mí. Claro. Claro, si yo genero el dinero de las quinielas, no me lo reparte usted para el atletismo o para el voleibol. Por eso es un buen debate el que sea una liga de fútbol profesional, en este caso concreto fuerte, que sea capaz de autorregularse y que sean capaz de ellos mismos decir, oiga, el club que no cumple, a mí me ponían el otro día un ejemplo, si hay clubes de estos que deben un dinero y a lo mejor hay un fondo de la propia liga que financia, pongamos este ejemplo, a un club porque no ha cumplido, tiene una deuda con determinados jugadores, etcétera, resulta que el que no se ha endeudado porque ha hecho los deberes bien y ha bajado a una categoría inferior, está en condiciones de desventaja contra aquel que lo ha hecho mal y que a lo mejor le protege en el conjunto. Y luego, otra cosa antes que se vaya, ¿no? que se me va el tiempo. La ley del deporte obliga a los clubs a dejar a los jugadores a la selección española, que me parece muy bien. Pero claro, la ley del deporte no puede obligar a los clubs a dejar a los jugadores a la selección española para hacer anuncios. Sí, bueno, esto es un tema de debate, un tema de debate de que a veces pues también los yo creo que hay que defender a la selección española, a las selecciones españolas, asegurando un número. Una cosa la selección española y otra cosa la selección española como instrumento para generar dinero para la Federación Española. Que eso es muy diferente. Porque si genera dinero para la Federación Española de Fútbol para repartirlo entre el deporte base o entre el fútbol base, fenomenal. Pero si genera dinero para decir, estamos generando dinero para una empresa privada, porque al final lo que llegan a decir ellos es que no, es que de este dinero que generamos nosotros no tenemos que dar cuentas a nadie, porque esto es una empresa privada. Claro, ese sí que es otro debate, vamos, para mí no es ningún debate. No, eso también se va a cambiar. Yo también lo he anunciado en el Congreso. Lo que pasa es que, claro, las comparecencias del Congreso son a veces un poco pesadas y todo esto. Yo he dicho que va a haber auditorías de gestión. Yo a partir de ahora quiero hacer auditorías de gestión, porque no nos engañemos. En el fondo es un monopolio. La selección española pues es una. Escuchándole todo esto, yo no sé si le va a interesar a Villar presentarse a las elecciones, Ya, escuchando todo esto, pues, la verdad es que... Eso está escrito en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados yo lo he dicho, y está negro sobre blanco. No solo pensando en el fútbol, sino en el conjunto de los deportes. Porque aquí o tenemos un sistema claro y transparente, y que la gente se sienta orgullosa de las cosas que se hacen, y que todo el mundo sepa que cuando hay dinero público se puede mirar todo el resto del dinero, y el que no quiera no tiene subvención, si es así de sencillo. Si es así de sencillo, lo he dicho, mire usted. No, pero les va a dar lo mismo. Ellos prefieren no tener subvención y que no les mire el dinero. Y hombre, vamos, lo tengo clarísimo. Va a decir, prefiero que no nos den subvención y que no nos miren las cuentas. Decimos que esto es privado. La ley del deporte nos obliga a los clubs a que nos dejen a los jugadores. Nosotros con los jugadores los explotamos y ya está. ¿Y de dónde sacan dinero para las territoriales? Pues de la propia selección, de los partidos televisados. A nadie le da igual cuando se dan esas subvenciones. Si la Federación Española de Fútbol tiene un presupuesto de 12.000 millones de pesetas, de los cuales tan solo el Consejo Superior de Deportes les daba en torno a los 800 millones. Pues fíjese, 11.300 se llevan ellos. Ellos prefieren decir, pues mire, se queda usted con sus 700 y nosotros los 11.300 que tenemos, que no nos inspeccione nadie. Vamos, eso se lo firman ahora. Yo le digo a usted que se pueden hacer medidas que mejoren en la gestión y sobre todo en la transparencia, y yo creo que va a ser beneficioso incluso para las federaciones, porque se van a quitar de muchos líos, y en ese sentido yo estoy dispuesto a llevar a cabo en la nueva convocatoria de subvenciones, y vamos, no te la traeré aquí porque aburriríamos a los oyentes, pero ya se la mandaré a usted para que la vea cuando publiquemos la convocatoria de subvenciones, que va a tener una serie de puntos que el que no los cumpla no va a poder recibir la subvención, y yo creo que eso va a ser positivo. No es aumentar la burocracia, no es ingerirse en el trabajo de las federaciones, sino es asegurar que el dinero público y todo lo que genera, repito, esto es un monopolio. Selección española de fútbol, baloncesto, balonmano, la que sea, solo hay una, y por lo tanto aquel deporte que tenga más capacidad de captar fondos en medios de comunicación es porque está también el escudo, el nombre, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay que dar cuentas también de ese dinero. Lo que ocurre es que hasta ahora no estaba así, y yo desde luego eso lo quiero cambiar, y lo he prometido. No sé si lo haré, si podré hacerlo, que lo voy a hacer, se lo aseguro, pero soy muy cabezón. Si no, la historia y nosotros se lo reclamaremos. Es Jaime Elisabeski, el nuevo secretario de Estado para el Deporte. Tan solo lleva 5 meses, O sea, 1 y 8. Vamos a ver, no es un invento de la prensa como decían ayer Puyol y Reyes. Es una discusión que está en la calle, ¿no? Sin desmerecer el esfuerzo que siempre hace Raúl, que como decía el otro día en su editorial del diario AS, no se le puede pedir más porque más es imposible. Él está estrujado y hace todo lo que puede, pero sí se discute ahora si debe ser titular en la selección. Manolo Lama y Tomás Guas consideran que sí debe ser titular, ¿verdad, Manolo? Sí, buenas noches. Yo considero que debe ser titular porque ahora mismo no hay nadie que haya hecho más mérito que él para ser titular en la selección. Si es que hubiera salido un Fernando Torres en la Eurocopa, hubiera metido 14 goles.
hubiera salido un tamudo en la Liga que hubiera metido 130 goles, o hubiera habido un tío que haya ganado 4 Copas de Europa, pero bueno, yo no conozco ningún futbolista español que haya hecho más méritos que él para jugar en la selección. Que no está en su mejor momento. Bueno, tampoco hay muchos que no están en su momento y juegan en su equipo. Tomás Guas, a más a más. A más, es que yo entiendo ese debate, porque estos chicos no, el Wellington y el otro, es que no aprenden. Yo es que no sé, pasan los meses, pasan los años, y siguen discutiendo cosas que son inconcebibles. Pero el argumento que es que nosotros discutimos cosas inconcebibles. Claro, el argumento... vale. Espera un momento, Emilio, espera un momento. A ver, Guas. Se puede discutir con hinchas del béisbol. ¿Cómo se puede discutir con gente que de fútbol no tiene ni idea? Eso es verdad. Vamos a ver, ¿puede jugar esto con España? Eso es cierto. ¿Puede jugar esto con España? No puede. Pues entonces que siga Raúl, coño, si lo ha hecho el Lama, si no hay otro mejor. Vale. A ver, Emilio, ¿por qué consideras ya está, ¿no? He escuchado, Guas, tú consideras que Raúl debe ser suplente, ¿no? No, yo con el argumento contrario al que dice Lama, que ha hecho Raúl para ir a la selección. El año pasado lo perdió todo. Solamente una cosa. No es perdón. Emilio, solamente una pequeña matización. Solamente hizo una tontería que fue clasificarnos para que pudiéramos jugar la Eurocopa. Después fuimos a la Eurocopa en el famoso. Es que has preguntado, oportunidad de Raúl. Pero tú has preguntado que qué ha hecho Raúl para ir a la selección. Yo te digo que fue clasificarnos para poder jugar la Eurocopa. Bueno, pero también nos clasificó Rubén Cano para un mundial. Vamos a dar sitio a las cosas en su sitio. Yo por un lado te voy a decir, Manolo, que Raúl no está acabado, para que os quedéis tranquilos. Bueno, pero está mal. Pero está mal. Ahora, por otro hay que decir que no pasa nada por meterse con Raúl, joder, que Raúl... metemos con Celades que cobra menos. Pero ¿cómo va a pasar con meterse con Raúl? Habrá que, si está mal habrá que decir que está mal, que no es María Auxiliadora. Se podrá decir que Reyes está mucho mejor que Raúl, que Reyes está metiendo goles y dando goles. Coño, pero a ti no te oí decir en toda la Eurocopa que te echabas de menos a Reyes, por ejemplo. No, porque era jodido que jugara en esta mala convocatoria, pero sí me oiría decir que no tenía que jugar Raúl, o no te acuerdas. No, yo te oí decir que sí tenía que jugar Raúl. No. Criticar a Iñaki Sáez el día que quitó a Raúl. Te oí criticarle muchísimo. Que cómo podía quitar a Raúl ese Palmando. día cuando se elimina. Palmando, es que Palmando no hay que quitarle la nunca. Resulta que ahora sí que te acordabas de Raúl cuando pasó. No. Si la cuestión es la siguiente, la cuestión es que estáis hablando de Raúl, pero coño, si hay 300.000 en el fútbol español que mejores que Raúl y no lo dijo Raúl nadie. Está en estos momentos en un estado tan lamentable que además coincide, déjame terminar, que además coincide que está en los dos únicos equipos donde si lo sustituyen y lo dejan descansar para que se recupere no pasa nada, que es ponen a Owen en el Madrid y ponen a Reyes en la selección, no pasa nada, y esperan que vuelva, y esperan que vuelva cuando acaba de empezar la Liga. Si no es cansado, Manolo, si él corre más que nadie, no es cansado. Pero ¿cómo podéis decir que no es un problema de capricho, no ha jugado todavía, coño? Si es que en el primer partido de Liga sale si no ya lo queréis quitar. No, pero si viene del año pasado, chato. Pero que el año pasado que hizo una temporada, y lo digo yo, malísima, metió 24 goles. Búscame un futbolista español que haciendo la mejor temporada meta 24 goles. Por eso tiene que jugar en la selección. Pero no me estás diciendo que estuvo mal, y te digo que sí metió 24 goles, ahora te digo que me busques uno que estuvo bien y que metiera 24 goles. Contéstame. Es que claro, la gente dice, está muy mal Raúl. Y yo soy el primer que digo que Raúl no está súper, ya lo sé, ¿y qué? Y estando mal metió 24 chicharros, coño, cuando esté bien meterá 50. Vale, como te importan los números, Cañizares debe ser el portero titular, pues te fue el menos goleado. Lo ha puesto, mira, Luis Aragonés lo ha puesto. Que no se puede agarrar uno a los números cuando le interesa y a las sensaciones cuando te interesa. Raúl ahora mismo está... ahora mismo, este último año, todo este año está exactamente igual. Manolo marcó un gol contra el no sé quién, y el AS tituló, vuelve Raúl, no marcaba desde marzo. Es que yo no entiendo, tú las temporadas cómo las cuentas, de septiembre a septiembre o de enero a enero. Da igual, arranca el mes que quieras porque Raúl... Manolo, desde que le han rodeado de Galácticos, brilla menos. Y desde que ha llegado Ronaldo, le han alejado del gol. Y él es como Tamudo, debe de ser listo, de meter golitos. Pero Paco, que si vive fuera del área, no los mete. Y ahora está viviendo fuera del área. Y para vivir fuera del área, mejor Reyes. Pero y hasta Valerón. Pero Paco, que está muy mal y metió 24 chicharros. 24 chicharros contados. Ya, que no me los 3 de ellos a Grecia, pero fue en tu imaginación. ¿Quién es tu ídolo? El que quieres que juegue, ¿quién es? Reyes. Por Raúl, ahora mismo la selección, cualquiera de los que están. Reyes. Venga, dime cuántos goles metió Reyes el año pasado. No, te lo digo lo que lleva este año, que va Pichichi en la Premier. ¿Cuánto lleva Raúl? Pero resulta que vale, ¿lo ve este año o lo ve todo el año? Que todavía no, me vale todo, por donde lo quieras coger. Metió 24 el año pasado Raúl. Si te vale todo, 24. Tiene un futbolista que metiera más de desde marzo no había metido un gol hasta agosto. Pero te repito que desde marzo, O sea, cuando se juega todo lo importante, el tramo final de la Liga, el tramo final de la Copa, el tramo final de la Champions.
la Eurocopa. España se Todo clasificó eso con goles de Raúl. ¿O es que esos no valían en marzo? Deberíamos Y separar en abril no valían, o es que no valían esos goles. No, pero repito, Rubén Cano clasificó a España y yo creo que hubo que darle un momento de relevo. Raúl no ha metido goles importantes. Yo te quiero recordar que jugamos contra Noruega. Bueno, no, es verdad. Marcarle un gol a Noruega es importante. No, vale. Tienes que poner también el calendario. A ver, esperar un momento. Constantino. Sí, hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? La Coruña. Ayúdame un poco a separar a esta gente, que ya ves en qué plan se están poniendo. Que vaya gallina te está montando. ¿A ti qué te parece? ¿Que debería ser titular o suplente, Raúl? Sí, por supuesto que debe ser titular. Raúl es el alma de la selección. Titular, así no fue. Así va la no fue. El año pasado fue un año muy extraño en el fútbol. Ocurrieron cosas muy raras. Sí, eso es verdad. Y cuidado, Constantino, que se y en la vida de Raúl también. Y en la vida de Raúl también. El Oporto no volverá a ganar una Champions en mucho tiempo. Vale. Grecia no volverá a ganar una Eurocopa, bueno, creo que nunca. Y Raúl se contagió de lo que pasó el año. Así me iba bien. Constantino, ese es el drama de los que aman al Madrid. Que gracias, Constantino, ten cuidado que esto te enreda. No ganó el Madrid. Y se ponen a decir palabrotas contigo. Y además tú eres bien hablado y no creo yo que pintes mucho en esta tertulia. Que se le te ve un hombre educado, Constantino. Gracias, Constantino. Vale, gracias. Buenas noches. Paco. Buenas noches. ¿Desde dónde? Desde Jerez. Mira, me vienes bien para separar a esta gente, ¿sabes? Porque es que no veas. ¿Tú le pondrías a Raúl de titular en la selección? Yo sí lo pondría. Sí lo pondrías. Sí lo pondría porque considero que ahora mismo hay poquitos jugadores en España que se deje el alma como se lo deja ese chavalito en el campo. Sí. Tanto en la selección como en... Fue el del bombo, tú. Que fue el del bombo, tú. Además, es que estaba pensando lo que iba a decir y además se lo doy razón a Lama ahora mismo porque ha dicho que gracias a Raúl pues le marcó los dos goles a Ucrania y le marcó el gol a Noruega en una situación parecida, que estaba muy mal. Aquí, en los dos lados metió el gol. Gracias, Paco, amiguete. Dime. Mira, me gustaría felicitar a Manolo y a todo el equipo de la SER por la maravillosa limpiada que nos había hecho pasar, hombre. Mira, díselo que está ahí. Manolo te va a agradecer más que le mandes un jamoncito. No, mira, los jamones no, pero hombre, es la primera vez en mi vida que quito un partido de baloncesto, la voz de la tele, en el carrusel o en vuestros partidos siempre lo hago en fútbol, pero en baloncesto es la primera vez con el partido con el Dream Team, que fue una pena, pero gracias por hacernos vibrar de esta manera. Sí que la tiene que volver a baloncesto y dejar ya peleas de fútbol. Si yo narro baloncesto, Raúl juega de base. Gracias, Paco. Buenas noches. José Julio. Sí. ¿De dónde llamas tú? Desde Toledo. Desde Toledo. ¿Tú le pondrías a Raúl de titular en la selección? Pues yo no. Tú no, ¿verdad? Yo no, porque no... Bueno, de principio es que no me gusta como jugador y luego veo que no tiene una posición clara en el campo y que, es decir, que estorba. Si se echa más atrás no puede jugar Valerón. Si se echa un poquito más adelante, pues estorba a lo mejor a un delantero puro. Y veo que no funciona. Te ha convencido Emilio, ¿no? Y Paquito. Sí, me ha convencido. Además Paco ha dicho... lo que ha dicho Paco es verdad que desde que está rodeado de galácticos yo creo que tiene menos confianza. Gracias, José Julio. Oye, una cosita. Dímela. ¿Os puedo proponer dos temitas rápido? Si son buenos, claro que sí. Mira, lo que habéis estado hablando, creo que hay un sistema de patrocinio italiano, pero que no solo afecta a los grandes deportistas, sino a los deportistas como si dijéramos pequeños, a las pequeñas ligas. Sí. Y era para ver si lo podéis informar de eso. Vale. Y luego otra cosilla era lo de que yo tengo la duda de que si los clubes son ahora empresas, porque no es demasiado justo que dependan de un árbitro para ganar o perder un partido, ya que se están jugando su dinero. Ya, bueno, lo que pasa es que poner un ordenador pues no, todavía no está permitido. Ya. No, narices. Gracias, José Julio. Mira por dónde, Raúl. Sí. Buenas noches. Sí, bueno, ¿no? Buenas noches. ¿De dónde llamas? Desde Madrid. De Madrid. A ver, bueno, yo ante todo, y con todo el respeto, me parece que es un debate que no tiene sentido. Como ha dicho bien Manolo Lama, Raúl, por méritos propios, y ahí están los datos, se ha ganado tanto ser titular en el Madrid como en la selección. Él ha sido Pichichi 98, 99, 2000, 2001. Ha sido el máximo goleador en el formato nuevo de la Liga de Campeones. Como ha dicho Manolo, nos ha hecho pasar a entrar en la Eurocopa. Es que es incontestable que Raúl debe ser titular. Bien es verdad que deberían de darle un poquito de descanso, porque a mí eso no me importaría, pero Raúl, tú le pondrías de titular siempre, ¿no? Pero yo le pondría de titular siempre, es que eso no tiene discusión, no sé. Gracias, Raúl. Nacho. Pero usted que ha votado, ¿Desde dónde llamas? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. ¿Usted que ha votado? ¿Tú le pondrías de titular a Raúl? Creo, No, de titular no. Yo, mira, hay que mentalizarse en una cosa. Que hemos ganado nosotros, a los dos.
Dejar hablar a Nacho, hombre. Perdón, pero es que este señor que le da descanso... Haz el favor, Emilio, deja hablar a Nacho, hombre. Si no respetuoso con los oyentes. Dime, Nacho. A ver, mira, tienen que mentalizar una cosa, los ciclos se acaban y los años pasan por él también. O sea, que Raúl es un jugador de fútbol, no es Dios. Ya. Y tienen que mentalizar en eso. Bueno, pues aún así, Constantino desde Coruña, Paco desde Jerez y Raúl desde Madrid. No, Raúl, otro No, Raúl le daba descanso. Pero Raúl le daba descanso. No. Ha dicho que no, que le pondría siempre el titular y le daba la razón. Que necesitaba descanso, que era un gran futbolista. Que... La 1:19, han ganado el debate otra vez Paquito, Lama y... Pero si es de hace 3 meses, ¿cómo otra vez? Ha ganado Lama y Guas el debate otra vez. Gentuza. La 1:20, don Sebastián Álvaro, cuando usted quiera. La verdad es que hacía tiempo que no hablábamos con Sebastián Álvaro, ¿no? Con el director del Filo de lo Imposible. Le vi este verano en todos los periódicos cuando vinieron del K2. Él viene con los dedos, vamos, pero fenomenal. Los tuyos que los subiste con calefacción. Sí. No, es que ha venido perfecto. Es que Juanito ahora ha gastado números menos. Pero tú vienes y... Bueno, pero no me digas que no es valiente. Pero es valiente, pero vamos. Y además es un hombre que tiene moral y que... Lo que me dijo él, y tú me dices que le van a entrar mejor los zapatos de tacón. Dice sí, porque siempre el me hacía un poco de daño. La chica, como decían el otro día también así de WhatsApp, no se va a poder pintar todas las uñas del pie. No. Oye, comienza la temporada para el Filo de lo Imposible otra vez, ¿cuándo? Bueno, empezaremos seguramente a emitir en este trimestre. No sabemos bien si en noviembre, en diciembre, pero por ahí yo creo que empezaremos a emitir ya nuevos capítulos. Y quiero empezar con el K2. Ayer vi a unos locos ahí en el pantano Valmayor, ahí cerca de Colmenarejo. Digo, no serán estos. Y erais vosotros. Eso es, ahí estábamos. ¿Y qué estabais haciendo con un globo? Pues estábamos metiéndolo en el pantano. ¿Un globo en el pantano? Sí. Hinchado, claro, que ya era difícil. Mira que empujabais. Claro. No, estamos preparando un rodaje en el Amazonas, que además va a ser un rodaje de estos que en principio no debería de tener muchos problemas, pero que luego en la práctica va a dar muchos, y además luego se ve que incluso esos rodajes... Pero ¿por qué y qué queréis hacer en el Amazonas? Queremos hacer una especie de viaje imaginario tras los pasos de Orellana, haciendo un recorrido en globo y en paramotor entre, digamos que las fuentes del ¿Cómo los pasos de Orellana? Vamos a unir Iquitos y Nauta, que los une un mismo río y que son las fuentes del Amazonas, haciendo que el globo, vamos a intentar que el globo surque el recorrido del río, y de todas las maneras llevamos 2 paramotores. Entonces, uno de los problemas que tenemos es la emergencia que puede ocurrir si el globo se te cae en la selva o el globo se te cae en el agua. Y entonces ayer lo que estábamos probando, ya sé que hay muchas veces que hay cosas de estas que hay que improvisar, pero en el caso de que el globo se cayera al agua, ayer estábamos probando qué cosas pueden ocurrir o qué podemos hacer para... ¿Y qué cosas pasan? Bueno, si se nos cae todo el globo, pues, lo llevamos muy mal. Ayer eso fue una de las conclusiones. Pero mientras... ¿Pero llegasteis a tirar al agua al globo? Sí, entero, el globo. Primero metimos la cesta, estuvimos con flotadores viendo qué ocurre, y eso lo tenemos que trabajar, pero... ¿Salió ardiendo? No, ¿qué va? No. Primero porque apagas los quemadores, pero luego enseguida, en cuanto la cesta se te va al agua, se acaban los quemadores. Lo que sí que hemos visto es que podemos controlar el globo con la cesta metida dentro del agua, y controlamos más o menos el recorrido que hace mientras se lo lleva el agua. Y luego volvemos a salir del agua para arriba. ¿No se inunda la cesta? Se inunda, pero como le hemos puesto una especie de flotadores, flota bastante, incluso con 2-3 personas. Hay que probarlo con pirañitas, si no tiene gracia. Pero que aparte de eso, que la corriente de Valmayor no es la del Amazonas. Claro, lógicamente. Luego hay otra serie de condicionantes, pero no está mal que vayamos probando cosas, y una de ellas es eso, es decir, y si se te cae la vela al río, la vela del globo, que es grande y que se va a enganchar enseguida en algún tronco, una cosa así, en fin, habrá que salir del globo por patas. Y vienes todavía con el recuerdo del K2 y de la Magic Line, ¿no? Sí, hombre, de la Magic Line, por el recuerdo amargo que ha quedado al final de esa historia, ¿no? De esos amigos
que teníamos allí, que era casi una expedición de al filo. Y Manuel de la Mata. Sí, y no lo fue porque al final no teníamos como casi siempre medios suficientes, ¿no? Pero la verdad es que eran amigos y ellos estaban dentro de nuestro mismo permiso y yo y el grupo de Alfilo ha hecho todo lo posible porque su expedición saliera bien. Y Manuel de la Mata, sabéis que murió, que se quedó en el campo. K2. ¿Qué es lo que pasó? Realmente no sabemos exactamente de qué puede haber muerto. Tiene todos los síntomas de haber tenido una peritonitis. La verdad es que si tienes una peritonitis en el campo base o incluso aquí en España, en un lugar del campo que no estés muy cerca de un gran hospital o que le hubiera pasado lo mismo. Pero, hombre, que te ocurra en el campo 1 del K2 cuando ya bajas del ataque a la cumbre, y pues es tener muy mala suerte. Hay un simple ataque de apendicitis, ¿no? Sí. Hombre, jugamos con eso. Ya sabemos, cuando te vas a una expedición en medio del Himalaya o en medio del desierto, sabes que otro tipo de cosas, otro tipo de contratiempos que en una gran ciudad te pueden sacar adelante, en el K2 no te van a sacar adelante, ¿no? Y que, a pesar de ello, yo quiero decir que con Juanito y con Edurne hemos logrado que en 3 días les hemos puesto de la cumbre del K2 en un hospital, en un buen hospital en Isla Maz, y 24 horas más tarde en el Hospital Maz de Zaragoza. Y a mí me parece que eso es todo un récord y que para eso hemos debido trabajar muy bien en equipo. A mí me parece que la expedición del K2 que hemos hecho este año, y que yo recuerdo que estuvimos aquí hablando, aunque Paco se reía un poco el día previo a irme, ¿no?, por lo de Edurne y demás, a mí me parece que ha sido el mejor trabajo en equipo que hemos hecho en montaña de todos los tiempos. Un equipo pequeñito de 5 alpinistas excelentes. A mí me parece que son de los mejores del mundo. Yo creo que que hay poca gente que lo duda, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver en la tele? Pues yo creo que para noviembre aproximadamente. Sebastián Alaro, ¿te vemos el jueves que viene? Pues espero que sí, hombre. Seguro que sí. Y luego me queda todavía un par de semanitas. Un programa en Návila, Bueno, pues lo haremos. Eso te va a gustar. Sí. ¿Has subido ese Renillón alguna vez? No. ¿Nunca has escalado todo? No. Ya te llevaré a verlo. Pero te vas a venir conmigo un día, ¿no? Sí. Tú que me querías llevar a los Alpes. Y el otro día se lo comenté a Juanito Yarzábal. Se ha descongelado una parte de los Alpes y han aparecido 8 o 10 de la Primera Guerra Mundial. Sí, eso está ocurriendo. Con el calentamiento del planeta, e incluso se calcula que en los próximos 30 o 50 años vamos a perder el 70% de las masas glaciares de los Alpes, que es uno de los grandes desastres naturales, uno de los grandes paisajes que también estamos perdiendo, ¿no? Bueno, tendrás que explicar eso con más detalle. La 1:28, Sebastián Álvaro, porque es jueves. El torneo Olivo no nos interesaba, Manolete. El torneo Olivo, ¿cuándo nos ha interesado a nosotros el torneo Olivo? ¿Vamos a ir nosotros a dar la tarde a la gente de Jaén? Nada, a los amigos de Jaén. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces no hemos cantado de quién son esas olivas? Andaluces de Jaén, ¿de quién son vuestros olivos? Vuestros. ¿De quién son los olivos? Pues vuestros. ¿Vamos a ir nosotros a quitarle los olivos? ¿Nosotros? ¿El Atleti va a ir a quitar los olivos? Hombre, por favor. Dilo, Bustillo, que si no revientas. No, se me da cuenta Manolete, que habían perdido 2-1 en Jaén. Jaén 2, Atlético de Madrid en el partido del Trofeo del Olivo, que tanto le ilusionaba a Manolete. No, es que nos ilusionaba jugarlo. Jugarlo, porque es una tierra maravillosa. Pero los olivos son de quién son. Pues que eres muy mal. Aceitunero furtivo. Vamos a ir nosotros a quitar las aceitunas a esa gente. Hombre. Estás muy mal educado. Tú vas más cosas de la jornada. Otra cosa es el trofeo Bernabéu, que por lo visto lo ganaron los Pumas. De México. Los Pumas de México. Porque se llevaron a ilusión Hugo Sánchez. Vamos. Ganaron los Pumas, aunque el que marcó el gol fue Hugo Sánchez. Debería sido por Manzano. Eso es. Se han dedicado a Goyo Manzano. Que, por cierto, hablando del Atlético de Madrid, al margen de esa sanción a Ferrando, le han quitado los 2 partidos, algo que, por cierto, ha cabreado bastante a Iturralde González, al árbitro. ¿A Iturralde? Sí. Se ha enfadado será rencoroso. Dice que el árbitro y nadie sabe mejor que él las decisiones que hay que tomar en el campo, y no entiende tampoco que de 2 partidos que le pongan comité, el otro lo dejen 0, que no entiende nada. Que dimita, y lo que tiene que hacer en estos casos, yo no estoy de acuerdo, dimito. Y redactar bien el acta, que ya tuvo errores en ello, pero bueno.
Al margen de esos 2 partidos que le han quitado a Ferrando, también le han reducido la sanción a Iván de la Peña, que le cayeron 2, y le deja el comité de apelación en 1 partido la sanción. A nivel internacional, 2 protagonistas, Ronaldinho, que ya entrena con normalidad con la selección de Brasil y va a poder jugar el domingo contra Bolivia, y Seedorf, que ha renovado con el Milán hasta el año 2009. Por cierto que con Brasil hay también escándalo con los jugadores, porque de ese partido amistoso que jugaron en Haití, la selección brasileña convocó a todos los internacionales y el Milán y el Bayern de Múnich no dejaron ir a los suyos. Ahora llega un partido oficial de clasificación para el Mundial y la selección brasileña, como represalia, no ha convocado a los jugadores del Bayern ni del Milán. Que joda capitán que no como rancho. Claro, la menuda preocupación tendrá Berlusconi. Pues Dida, Kaká, Cafú, Lucio y C. Roberto se han quedado en este caso sin ir a la convocatoria, pero parece que irán a la próxima. De momento se pierden el partido contra Perú y el amistoso contra Alemania. Hoy también ha habido otros 2 partidos amistosos. El Español ha ganado 8-1 al equipo de la Escala de Girona y el Mallorca ha perdido 4-1 con el Constancia de Inca. Aquí en Madrid ha sido noticia la última del Rayo Vallecano. La protagonizaron anoche. Llamaron a Paco Gémez, a Luis Zembranos y a Xavi Roca, 3 jugadores de la plantilla a los que les han despedido. Les dijeron anoche que su ficha es muy alta, llevaban tiempo apartados del equipo y ahora, una vez que se ha cerrado el mercado, que ya no pueden fichar por ningún equipo, les han dicho que adiós, que fuera del Rayo Vallecano. Es más, alegan que no tienen dinero para pagarles, que la situación del Rayo Vallecano no se permite en Segunda B pagar fichas tan altas y les despiden como han ido, o sea, con las manos vacías. Les han dicho que quedan despedidos, apartados del Rayo Vallecano y fuera. Los jugadores han denunciado la situación y ahora los tribunales tendrán que decidir. Es una especie de suspensión de pagos casi. Han dicho que no tienen dinero para pagar esas fichas en Segunda B y que quedan despedidos. Y los jugadores ahora, de momento, hasta diciembre sin poder jugar porque está cerrado el mercado de jugadores. Y también dentro de la Segunda División, noticia en Córdoba, porque se ha reunido la plantilla y han decidido vetar a los medios de comunicación. Dicen que las informaciones que han aparecido en los últimos días son falsas, que están tergiversadas, alejadas de la realidad. Estamos bien. ¿Pero por qué? ¿Por lo del castigo de Esteban de ponerse a entrenar a las 7 de la mañana? A las 8 de la mañana. Al parecer dice que no responde a la realidad esas informaciones, que se han publicado muchas cosas que van más por hacer daño que por obedecer a la realidad, y de momento los jugadores son para las pobres criaturas que le estarán llamando a estas horas y todo eso, eso también. Los periódicos están pendientes de cerrar las ediciones, pero bueno. En ciclismo, la vuelta comienza el sábado y hoy ya se han apeado 2 del sillín. Francesco Casagrande del Lampre, Ramón Golbano del Costa Almería, no aptos para disputar la vuelta por no aptos para cardíacos, sí. Tasa alta de hematocrito. Estos ya no han pasado el primer control y sus equipos tampoco pueden sustituirles. Esos 2 equipos, Lampre y Costa Almería, en vez de con 9 tendrán que salir con 8 ciclistas. En el Open de Estados Unidos de tenis hoy todo derrotas para los españoles. Ha perdido Fernando Verdasco, Beto Martín, Alex Calatrava, Arantxa Parra y Anabel Medina, que también ha perdido. En golf, Miguel Ángel Jiménez es líder al término de la primera jornada del Máster Europeo que se está disputando en Suiza, y 2 decisiones judiciales. Una favorable a Kobe Bryant, que se acabó el culebrón del jugador de Los Ángeles Lakers. Estaba acusado de abusar sexualmente de una mujer, pero la Fiscalía retira los cargos contra el deportista. La mujer ha dicho que no quiere declarar en el juicio. Después de llevar 8 o 9 meses de culebrón todos los días, a la señora que acusa a Kobe Bryant se casa con ella. Dice que no quiere aparecer otra vez públicamente en el juicio, que ya bastante ha sufrido, y después de eso pasó una vez con Michael Jackson, hubo un acuerdo extrajudicial, dinero por fuera y ya está. Aquí en ningún momento se ha hablado de acuerdo, pero sí de que se acaba el culebrón y que solo seguirá la vía civil, que por lo visto es ajena a todo el asunto penal. Y una decisión que ha habido aquí en Madrid y de la que habrá que conocer consecuencias próximamente: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una resolución por la que se anula la conversión del Murcia en sociedad anónima. Al parecer, un socio accionista del Murcia, de estos que siempre protesta en todas las asambleas, según nos contaban, presentó una reclamación y hoy, en una sentencia que nos han contado los compañeros de Radio Murcia, dicen que la conversión, la resolución por la que el Murcia queda convertido en sociedad anónima está anulada. Hemos hablado feito con Jesús Amper, le ha dicho que todavía no les ha llegado esa resolución, que no saben nada, por eso digo que habrá que esperar a la próxima semana a ver qué consecuencias puede tener esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Y tú qué tienes? Pues te empieza a hablar, el Atlético sabes que estamos tiesos de dinerito, y bueno, pues ya hemos llamado a la puerta. Lo estamos invirtiendo bien. No, hemos cogido la guía de LAS, hemos visto quién queda libre para el año que viene, y ya hemos llamado a la puerta de 3 jugadores que quedan libres. Y que no quieran cobrar. Y que lo justito tampoco. Son Valcarce,
como para el lateral izquierdo, como alternativa a Sergi, que ya tiene unos años. El otro es Curro Torres. Bien rodados, sí. El otro es Curro Torres para el lateral derecho y el otro es Mista. Esos 3 jugadores, ya saben, tienen oferta del Atlético y oferta, pero no lo vamos a ahorrar del dinero que costaría un fichaje. Eso sí. D'Alessandro se ha quedado, como decíamos, el argentino en el fútbol alemán, pero hay 2 equipos españoles que le siguen la pista. Uno es el Betis y otro es el Deportivo Lendoiro. Tiene que hacerle algún regalo a Irureta. Ahora no se lo va a hacer. En el mes de diciembre veremos según la situación de Deportivo, pero para el año que viene, cuando se vayan Mauro Silva y se vaya Frank, Lendoiro tendrá que estirarse y hacer un regalito que podría ser D'Alessandro. Y también le gusta mucho a Lendoiro, que hemos hablado hoy con La Coruña, Portillo, pero tiene primero que recuperar a Tristán anímicamente para que juegue. Apúntate, Tote, que la situación en el Betis tampoco es precisamente buena. Ha estado con un pie de irse al Racing de Santander en la última semana, pues ofertas del fútbol francés tiene, y como en diciembre no juega en el Betis, se puede cuestionar su futuro. En Valencia siguen moscados con lo de Mista y ahora suena el nombre de Baraja. Mosqueo porque dicen que desde Barcelona hablan con su representante. ¿Ya has recogido, no, Manolete? Sí, porque yo también. Ernesto, mira a ver si me puedes leer los periódicos de mañana con agilidad. Venga, inmediatamente. Vamos a empezar por la portada del diario AS, que titula Luis sienta a Raúl y revoluciona la selección. También recoge mañana la portada del diario AS las declaraciones del presidente del Sevilla, del Nido, que dice: el Barça no es más que un club, aunque él se lo crea. Y también esa noticia que te acaba de comentar Bustillo sobre el Murcia: se anula su conversión en sociedad anónima deportiva y podría descender. Raúl, también protagonista de la portada del diario Marca, titula mañana Diario Marca: toro sentado. Luis dejará al gran jefe en el banquillo y podría repetir en Bosnia. Y finalmente, en el mundo deportivo, declaraciones de Luque, lo que considera el mundo deportivo el hermano blanco de Eto'o, que dice: lo querrán como a Puyol, el Barça ha hecho un fichaje muy acertado y será un líder. Pepito, si quieres nos vamos, ¿eh? Las isobaras del jueves, amigo mío, anuncian agua fresca para el fin de semana sin plato principal en el menú. Faltará la liga y nos acostumbraremos a vivir el primer domingo sin ola ola. Solo la selección hace gárgaras en Valencia para beberse el whisky de mañana con la batuta de Luis Aragonés, meneando un pentagrama desafinado que necesita urgentemente gorgoritos triunfales. Crece con la semana el debate que más le gusta a este país, ese que mueve al antojo de la crítica el nombre de Raúl, el que más quieren, y las escopetas cargadas apuntan al estadio levantino con un deseo extraño de que por fin caiga la pieza y Raúl protagonice el traspaso de poderes. El sabio de Hortaleza será el primero en demostrar que ni siquiera Dios es intocable. Oporto despide a Florentino como brazo armado del G14, que se sube a las canas sagradas de Bétega para seguir socavando los poderes de la UEFA. Lendoiro saca del noroeste las dudas coruñesas, reclamando urbi et orbi respeto para un Depor que, sin cambiar de nómina, ha sido capaz de asustar a Europa hace solo unos meses, y lo seguirá haciendo aunque algunas fuerzas vivas de La Coruña sigan sin ponerse la camiseta. Suenan en Bilbao los primeros acordes del cambio, y José Alberto Pradera se encomienda al larguero y a Sarabia para ser el padrino de lo vasco. Con Sebas Álvaro recordamos que el K2 y la aventura siempre equiparan a los vivos con los muertos. Viene Jaime Lisabeski todavía con los aros colgando a hacer del oro, de la plata y del bronce un ejercicio obligado de verdad. Por delante, el reto de Pekín y 4 años para demostrar que el poder puede multiplicar los panes y los peces de Atenas. Y el fútbol mira al viernes con el ansia malsana de saber si Raúl tirará del carro o si el carro se lo robaron anoche cuando dormía. Buenas noches. Y esta mañana, si Dios quiere. El larguero, José Ramón de la Morena.